Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 4 de julio. Felicito con gran cariño a la comunidad norteamericana que vive en México. Hoy es el Día Nacional de los Estados Unidos. Lamentablemente, pues hubo un tiroteo en Illinois, allá efectivamente en Highland, en Chicago, y están reportando ni más ni menos que en este caso 24 heridos y 6 muertos. Entre ellos hay un mexicano de apellido Toledo. Le comento que Biden, el presidente de los Estados Unidos, dice que seguirá luchando contra esta irracionalidad de la violencia, y acaban efectivamente de detener al individuo. Lo tenían ya ubicado, incluso es el tercero en una línea sucesoria. Estaba ligado a una tiendas de venta de fiambres, una charcutería, una salchichonería. Es el responsable de esta tragedia que enluta, por supuesto, el Día Nacional de los Vecinos. Le comento que crece la población usuaria de Internet. Los datos de la encuesta sugieren que el 76% de los mexicanos tenemos acceso a la misma. En un momento más platicaremos del tema. Hoy en Campeche, cateo a las propiedades de Alito. Él dice que esta es una persecución política en toda la línea, que se va del país y denunciará en todos los foros lo que está ocurriendo en esto que él llama una persecución política. Mañana en el Festival de Audios y de Odio de Laida Sansores, pues se presentará un audio más de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Cortocircuito en la línea 2 del metro. La jefa de gobierno no descarta sabotaje. Asesinan a 7 personas en Boca del Río, entre ellas 3 mujeres y un menor. En más información, en San Francisco del Mar asesinan a 3 policías. Boni dejará intensas lluvias. Está ya en categoría 2, huracán categoría 2. En Chile lista la Constitución, que deberá ser ratificada por el soberano en referéndum en los primeros días de septiembre. El SAT cumple 25 años y presume hoy buenos números. En un instante platicaremos con Raquel Buenrostro. Moody's dice que Banorte y Santander tienen ventaja para la compra de Citibanamex. Están bien ubicados. Rusia completa su ocupación de Lugansk y dice que pues ya está lista para consolidar su posición. Macron presenta su nuevo gobierno. Pocos cambios. La oposición dice que no recibió el veredicto de las urnas. El mundo del teatro de luto. Falleció Peter Brook, un hombre pues muy, digamos, hay una enorme sensibilidad respecto a la desaparición de este personaje. En el Estado de México, efectivamente, no hubo acuerdo, digamos, una candidatura política, y lo que tendrá Morena será una encuesta. Le comento que César Yáñez aparece en público por primera vez como subsecretario de Gobernación. El que apareció contagiado de COVID es Adán Augusto López, dio positivo a COVID. Les damos una pronta recuperación. En más información, el presidente propuso hoy una campaña para quitar la Estatua de la Libertad. Todo esto por el caso Assange, aunque usted no lo crea, esto dijo. Llamar a que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hace, van a quedar manchados. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad. Esos son los afanes de nuestro presidente. Además, señalarlo el día de hoy, que es el Día de la Independencia Norteamericana. Usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Pausa, volvemos. Información. Ahora tenemos el enorme gusto de recibir a la titular del SAT, Raquel Buenrostro, la cumpleañera, ella no, el SAT cumple 25 años. Raquel, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, y a todo tu auditorio. ¿Cómo llega a sus 25 años el sistema de administración tributaria? Bueno, nosotros creemos que vamos bien, de que llegamos de que empezó esta administración. Pues a pesar de las crisis sanitarias y las crisis económicas, hemos cumplido con la meta de ingresos
no se nos ha caído para nada los ingresos, han tenido un crecimiento sostenido, pues eso ha permitido pues no endeudarnos, mantener el grado de inversión, mantener el gasto público, y ahorita incluso nos está permitiendo cubrir todas estas medidas de ajuste de precios a través de los estímulos en las gasolinas para evitar la inflación, ¿no? Que llevamos ya al periodo 159,000 millones de pesos ya en apoyo a evitar que siga creciendo la inflación. Entonces, creo que por lo menos vamos conforme a las metas propuestas. Sí. Además, ha habido estímulos fiscales en zonas fronterizas, pero déjeme hacer historia primero. Cuando nació el SAT le llamaban solo amigos de Tomás, por Tomás Ruiz, que lo fundó, y decían que iba a tener corta vida, que por qué no dependía de una subsecretaría de ingresos como había sido históricamente. ¿Se ha consolidado institucionalmente el modelo de que la función de recaudación esté, digamos, o tenga autonomía respecto a la Secretaría de Hacienda, aunque esté encuadrada en ella? Yo creo que sí. Yo creo que hemos avanzado mucho y la mejor prueba es el año pasado, porque si ustedes recordarán, la miscelánea fiscal que se presentó el año pasado fue prácticamente elaborada en el SAT, con el cargo del presidente, donde lo que se buscó fueron, pues básicamente, 3 objetivos. Uno es la simplificación administrativa, que salió el régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales. Fue, bueno, la decisión también es de política, digamos, fiscal, de no aumentar impuestos. Y también, por el otro lado, nos dedicamos mucho a fortalecer la normatividad, sobre todo donde hay vicios o malos entendidos que pueden prestarse a una diferencia de criterio jurídico. Se hicieron muchas precisiones en la miscelánea fiscal. Y todo esto se logró o se instruyó desde el SAT. Entonces, yo creo que la experiencia que tiene el SAT, porque además es la que litiga, es la que conoce dónde le duele al contribuyente, es el que tiene el análisis de la información, y ahorita también pues, hemos demostrado que también podemos llevar la política fiscal sin problema. ¿Esto se debe a que hay una burocracia profesional, a que tenemos buenos sistemas, o una combinación de ambos? Raquel. Yo creo que son varias combinaciones. Yo creo que, por ejemplo, la institución del SAT, a pesar de ser muy joven, 25 años, a mí me sorprende muchísimo porque hay mucha integración dentro de la institución. O sea, pocas instituciones tienen muy puesto la camiseta, ¿no? Digo, obviamente, pues las clásicas son las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, etcétera. Pero dentro del mundo civil, digamos, yo creo que el SAT es de las instituciones que tiene más puesta la camiseta. Eso da una mística especial a la institución. La otra es que... ¿Y a qué lo atribuye? ¿A qué lo atribuye? Pues... ¿Qué desarrolla esa mística? ¿Por qué no la tiene la Fiscalía General de la República? Que yo hoy decía, si tuviera la Fiscalía el porcentaje de bateo del SAT, otro gallo le cantaba a este país. Pero, ¿cuál sería el secreto? Yo lo que creo es que sí hay mucha historia o tradición en el trabajo en equipo y en la integración de las áreas mediante actividades más allá de las laborales, ¿no? Hacen muchas cuestiones de integración, por ejemplo, para los 25 años, y no los 25 años, sino cada año, hacen encuentros deportivos, hacen muchas actividades extralaborales donde hay mucha convivencia y la gente se integra perfectamente. Y la otra también, al ser una materia altamente especializada, no hay mucha, o sea, hay rotación sí en áreas muy particulares, pero en las demás áreas no hay casi rotación porque la gente se empieza a especializar. Entonces eso hace que la gente permanezca mucho tiempo en la institución y todos sean conocidos de todos, ¿no? ¿Cómo le hace para...? Claro. No, sí, efectivamente, pero bueno, puede haber ahí controles. ¿Cómo le hace para mantener el control de confianza? Porque es una función delicadísima en donde es fácilmente, pues, resbalable, ¿no? La ética personal, decir, a ver, yo hoy tengo una posición de ventaja al conocer un montón de datos sobre los ciudadanos. ¿Cómo controla la confianza y cómo reduce el número de delitos que se puedan cometer desde la función del SAT? Hay 2 mecanismos institucionales muy claritos.
Uno es, nosotros tenemos algo que se llama el área de evaluación de confianza. El área de evaluación de confianza es un área que está especializada para desarrollar cuestionarios, hacer análisis de congruencia de ingresos, gastos, de declaraciones, de forma de vida, de cuentas bancarias, incluso se hace prueba de polígrafo. Y el SAT, bueno, a partir de que yo llegué, empezamos a trabajar mucho en la certificación de estas pruebas de evaluación. Ya tenemos la máxima evaluación, la máxima certificación de evaluación de estas pruebas de evaluación a nivel nacional, y ahorita estamos trabajando por tener una certificación internacional. Y eso se ocupa en todos los sistemas tributarios en todo el mundo. Entonces, ese es un mecanismo institucional y además es mundialmente utilizado. Y el otro mecanismo que hemos estado utilizando es, nosotros hemos, digamos, a diferencia creo que de otras administraciones, o al menos de la administración pasada, por lo que podemos apreciar, hemos hecho una mayor explotación de la información. Hemos hecho mucho análisis de datos, explotación de datos, y hemos trabajado modelos de riesgo. De hecho, el SAT tenía modelos de riesgo que eran terciarizados, que los desarrollaba un tercero, y que por años y por años y por años habían estado pues terciarizados, por lo menos los últimos 10 años. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es tener mayor soberanía digital, y esas herramientas que estaban en manos de terceros ya están ahorita en el SAT, los modelos del riesgo ya están en el SAT, y eso nos permite dar un mayor dinamismo. Y entonces es más fácil modificar y buscar patrones, incluso cuando son los propios trabajadores del SAT. Entonces podemos identificarlos rápidamente. Porque entonces ya no los atrapamos. Me doy efectivamente por enterado de varios de ellos. Pero ¿cómo hacen también para que, digamos, los particularmente en las zonas más sensibles, se sepa que el que la hace la paga? Y también preguntarte si el tema de las tentaciones políticas, yo entiendo que es un asunto particularmente sensible, es decir, a ver, la función tributaria la pueden usar para apretar tuercas políticas. ¿Cómo se blindan ante una petición de, a ver, mándale una auditoría a un crítico del gobierno, o mándale una auditoría a alguien que le cae mal a cualquier alto funcionario del gobierno? Raquel. Bueno, son varias cosas. ¿Cómo garantizamos que no haya impunidad? Bueno, hacemos todo lo posible con base en lo que vayamos conociendo, ¿no? Porque es imposible conocer todo. Somos ahorita ya sin aduanas aproximadamente 26,000 trabajadores, y es muy difícil tener todos los datos, ¿no? Y tampoco es algo que se concentre ni en los más bajos niveles ni en los más altos. Yo entre broma y entre en serio digo, por ejemplo, nosotros tenemos identificado un trabajador que se le está armando un proceso que es de los niveles más bajos, pero es representante legal de una empresa en Andorra, ¿no? Es una persona con 1,000 pesos mensuales y que tenga representación legal en varias empresas de Andorra, pues suena extraño, por decirlo. Inusual, digamos. Inusual. Y, por ejemplo, también podemos tener altos funcionarios, ¿por qué no? De hecho, tenemos algunos denunciados, de que de repente, pues su labor es recaudar, y la recaudación se cae, por alguna razón. Y cuando vamos revisando los expedientes, identificamos que hay un vicio de proceso, que para la gente que tiene 20 años trabajando y que no tiene, que digamos que ha demostrado ser capacitada técnicamente, pues no puede ser un error, ¿no? Y como es difícil dicen que lo que no es analógico suena metálico, entonces pues hay que iniciar los procesos de investigación, y pues ahora sí que hasta donde toque, ¿no? Entonces esas son las cosas que más o menos tratamos de hacer. Hoy dieron datos interesantes, los ingresos tributarios han subido de 3,000 a 3,600 millones, y son datos muy impresionantes. La recaudación de grandes contribuyentes de 604,000 sube a 888,000 millones de pesos, Raquel. Así es. Yo creo que el comparativo es de las cifras justo que estás mencionando, Leonardo, se debe ya a que ya estamos observando la recuperación económica. O sea, ya está habiendo actividad económica, ya la gente está más confiada, entonces ya se están moviendo más las empresas, y es lo que observamos aquí en este crecimiento del ISR concretamente.
Pero no se cayó aún en las épocas de pandemia. Cuando uno ve la caída de la economía, los ingresos tributarios no se cayeron en la misma proporción. ¿Cómo se explica eso? No, de hecho no se cayeron nunca, los tributarios no. Los totales a lo mejor sí que trae la parte de los no tributarios, pero lo que son los tributarios no se nos cayeron en ningún momento, aunque sea poquito crecieron, siempre, un punto porcentual. ¿A qué se debió eso? Pues porque antes no había yo diría tanto piso parejo. Entonces, tanto piso parejo, es decir, lo que tú decías, pues, así como dicen, a lo mejor investígame a este que me cae mal, así te decían, no, a este no le hagas nada porque es mi cuate, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero digamos ahora sí que en sentido contrario, y entonces no había un piso parejo. Cuando entramos con piso parejo, yo creo que fue muy importante porque se manda la señal de que hay que hacer cumplir la ley. Y entonces la gente entra en una dinámica de contribución y de cumplimiento, y eso permitió que no se cayera la recaudación porque el rezago del no pago, el rezago que no pago compensó la caída de la recaudación por la caída de la economía. Entonces ese rezago nos permitió acolchonarnos. Veo que el ISR ha subido, ya platicábamos de eso. El que ha funcionado menos bien, a pesar de que sigue siendo un impuesto muy noble, es el IVA, ¿no? Lo traían, subió de 1.649 a 1.801, pero en los últimos informes de finanzas públicas veía como que flaqueaba el IVA. ¿Cuál es su situación, Raquel? Sí, mira, el IVA, por ahí tenemos una lámina que presentamos en la mañana, que traíamos el IVA bruto. ¿Qué quiere decir el IVA bruto? Que es el IVA que todos pagamos con las mercancías y productos antes de que el contribuyente pida una devolución por IVA. Entonces, si nosotros vemos el IVA bruto sí va creciendo, pero el neto es el que baja en términos reales, en términos nominales. Con las devoluciones. Con las devoluciones. Y eso es el régimen de alimentos y medicinas, ¿no? Sigue siendo muy gravoso, ¿no? Las devoluciones, lo que está marcando aquí la caída, sobre todo en este primer semestre, es todo el incremento de las exportaciones. Las exportaciones tienen tasa cero, entonces todos los insumos que utilizan para crear ese producto, esa mercancía que después se exporta, puede ser devuelto. Y como ustedes saben, por la pandemia y porque se rompieron todas las cadenas de suministro, pues hubo muchas cosas que quedaron ahí en las naves, porque ya sea porque les faltó un chip, porque les faltó una tuerca y no pudieron salir. Entonces ahorita que se abren los mercados y empiezan a llegarles los suministros, pues todo ese rezago de exportación sale todo al mismo tiempo, y entonces si los años anteriores no estábamos exportando y de repente exportamos mucho, pues toda esa devolución es la que vemos aquí en el IVA. Es el caso, ¿no? Es claro que andamos exportando unos 50,000 millones de dólares al mes, ¿no? Así es, prácticamente de las devoluciones, el 60% es la industria manufacturera, de ese 60%, la mitad, un poquito más de la mitad es la industria automotriz. ¿Y la agroalimentaria se beneficia mucho de las devoluciones de IVA? La agroalimentaria, más bien como está exento, pues no juega mucho. Y pero no piden muchas devoluciones. Las devoluciones más fuertes son de la industria manufacturera. Y dentro de la manufacturera es la industria automotriz. Interesante cómo se mueven eso. Nos decías entonces que estímulos fiscales para gasolinas, 159,000 millones, o sea, esa holgura que tienen, la materia fiscal ha permitido contener la inflación. El régimen especial que tienen los que viven en las fronteras, ¿cuánto nos ha costado, Raquel? El régimen ahorita lo que llevamos es 95,000 millones de pesos. 95,000 millones de pesos, que incluye la frontera norte, la frontera sur y la zona de Chetumal. Al principio, si recuerdan, nada más salió primero el decreto para la pura frontera norte, y luego se tardó un año en salir en la frontera sur de la zona de Chetumal. Ese rezago es el que va mostrando el incremento. La verdad es que se ha sostenido muy bien y lo que nos ha costado son 95,000 millones. Empezó como en 40,000 y ahorita vamos en 95,000. No, empezó en el 2019, aquí lo tengo ya, en 68,000, 68. Ya vamos en 9,5. Entonces ahí la llevamos. Lo que se ha convertido en una especie de declaración de guerra del SAT contra los ciudadanos es esta constancia de situación fiscal. O sea, te la piden con más frecuencia que la tarjeta de presentación, Raquel. Mira, ahí
Híjole, ojalá que ustedes nos puedan ayudar a difundir alguna información. Lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió una constancia de situación fiscal. O sea, el SAT no necesita una constancia de situación fiscal. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? La diferencia entre la factura de la que le llaman el 3.3 y el 4.0 es que antes solo era obligatorio o solo se verificaba el RFC. Y en esta nueva versión, además de verificar el RFC, se va a verificar la razón social y el código postal. Entonces, si tú vas a un restaurante y quieres que te facturen, pues lo único que tienes que hacer, como siempre le hacías, es poner tu RFC, tu nombre y o razón social y tu código fiscal. Si está bien escrito, te entregan tu factura y no hay tema. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de los trabajadores, muchos no saben cuál es el domicilio o el código fiscal que tienen ahí, el código postal. Y como no lo saben y se los preguntan los contadores de recursos humanos, dicen, oye, dame tu código postal. Pues no sé, yo nunca no sé qué tengo registrado, porque pues a mí a lo mejor alguna vez me dio de alta un patrón y no sé qué me dio. Entonces, como ellos no saben, los trabajadores, los mismos contadores y los mismos gerentes de recursos humanos los están mandando al SAT por una constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque ese documento contiene el código postal, el RFC y el nombre y razón social. Entonces, para estar seguros, lo que hacen es que ellos mandan a sus trabajadores. Pero nosotros lo único que les pedimos es que si se lo saben, pues como antes y como siempre, nada más den su código postal y su nombre y razón social. Ahora, ¿por qué surgió eso? Yo creo que es importante destacarlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso que yo creo que vale la pena contarlo para que se entienda. Nosotros tenemos un caso que nos llegó aquí al SAT, un pensionado que no es único, son millones, por eso sacamos esto. Una persona de 85 años, pensionado del ISSSTE. Cuando empezamos a automatizar todo en el SAT, pues de manera automática le juntamos todas sus nóminas. Y resulta que tenía el señor 28 millones de pesos mensuales de nómina. Era un pensionado del IMSS. Entonces el señor llegó aquí, casi le da un infarto y dice, pero pues yo no tengo ese dinero. Y resultó que había muchas empresas en todo el país que estaba en la nómina de esas empresas. Lo mismo está en una nómina de Tijuana que en una nómina de Yucatán. Entonces esas empresas son las empresas fantasmas, ¿no? Son las factureras. Entonces, no te enterabas que estaban efectivamente tributando a tu nombre. Y el nombre en sus nóminas no se ponía el sol y no recibían ni una décima parte. ¡Qué tragedia! El tema del régimen simplificado de confianza, que intuitivamente sonaba muy bien, pero entiendo que no ha jalado como esperaban. ¿Cómo están los números? No, sí ha jalado. El tema, por ejemplo, en el caso de las personas físicas, el universo, aunque es muy grande de personas físicas, que son aquellas que tienen ingresos de menos de 3.5 millones de pesos, por ejemplo, diferentes salariadas y sueldos asimilados, ese universo es muy grande, creo que anda como en el 20 y tantos % del padrón total, ¿no? Pero aunque es muchísima gente, como son los que menos tienen, la recaudación es muy poquita. La recaudación es del 0.06% del total de la recaudación. Entonces, aunque se duplique, porque lo hemos duplicado, pues tampoco pinta en la recaudación, ¿no? En términos de dinero, no tiene un alto impacto, pero en términos de personas, se ha duplicado y se ha duplicado la recaudación en personas físicas. En personas morales no hemos tenido el mismo impacto, sí ha crecido en un 70%. La recaudación ha crecido en un 70% los contribuyentes, sin embargo, no ha crecido al ritmo que nosotros esperábamos. Nosotros creemos que en parte de ese ritmo es parte del rezago que nosotros mismos tenemos para abrir estas nuevas empresas ya con la reactivación, ¿no? De darle sus citas, sus inscripciones para que empiecen a operar y trabajar. Entonces, viene un poquito de la mano con el rezago que tenemos en las citas. Pero yo creo que una vez liberando el rezago, este número puede crecer, que no es malo, porque se ha duplicado la recaudación en ambos casos en personas físicas y morales, una al 70% y otro al 100%, y la recaudación también en los mismos porcentajes.
Y el costo regulatorio conviene, o sea, a pesar de que se recauda poco, ¿ha valido la pena hacer todo ese esfuerzo? Pues es que nosotros no hacemos nada porque la verdad es que, por ejemplo, una persona nada más tiene que multiplicar sus facturas por 1% o máximo 2.5%. El sistema, tú entras al portal, das tu RFC, el sistema te da tu declaración y tú nada más la pagas. Entonces no hay, te genera luego hay tu pago y tú vas y pagas. Entonces no hay mucho costo, la verdad, y es muy sencillo. El problema es que también aquí nos enfrentamos, y eso es generacional, a un tema de inclusión. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la inclusión de todo mundo en las tecnologías, en los nuevos servicios. Así es. Pues Raquel Buenrostro, titular del SAT, muy agradecido por la entrevista. Gracias. Hasta luego. Saludos, ahí lo tiene la titular del SAT, el SAT que cumple 25 años y bueno, pues hoy su titular ha conversado con nosotros. Me enlazo ahora con Salvador Guerrero, él es presidente del Consejo Ciudadano, Seguridad Pública y Procuración de Justicia de esta capital. Doctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto, escuchando tu interesantísima entrevista y las revelaciones que nos compartió la responsable del SAT. Oye, y tú tienes también números que compartir de cómo ha venido efectivamente modernizando y atendiendo a cada vez más gentes del Consejo. Salvador. Pues fíjate que el día de hoy alcanzamos, bueno, en esta semana, hace unos 5 días, el 1,000,000 de atenciones desde diciembre del 2018 a la fecha. Eso implica, por ejemplo, que solo en apoyo jurídico realizamos en estos 42 meses más de 213,000 orientaciones administrativas, psicológicas 170,000, y en el caso de otros asuntos, por ejemplo, lo que tiene que ver con trata de personas, estamos contribuyendo con el 8% de las carpetas que se abren a nivel nacional. Entonces, no solo es importante los números, sino la velocidad con que el Consejo Ciudadano y también la disposición de mis compañeras psicólogas y abogadas están desplegando para atender a las personas. Y nos acompañó el día de hoy la jefa de gobierno. Por primera vez la jefa de gobierno nos visitó en el Consejo Ciudadano desde que en 2007 existe normativamente esta institución, Leonardo. Ah, qué bueno. Oye, y es bueno que también vea todo esto de primerísima mano, no porque lo ignore, pues supongo que tú le informas, pero parte del éxito que ha tenido toda esta narrativa que despliega ella, Omar García Harfuch, en mejores datos en materia de seguridad en la capital, se debe también a la aportación del Consejo, Salvador. Se debe a la aportación de la ciudadanía que está dispuesta a denunciar y de esa manera poner en ejecución el aparato de procuración de justicia. Por supuesto que la estrategia integral que encabeza la doctora Sheinbaum es fundamental para explicar el éxito que se detalla en el hecho que ha disminuido en 55% la incidencia delictiva en lo que va de este semestre con respecto al mismo periodo del 2019. Esto es una realidad, pero ha contribuido sin duda, además de esa estrategia que incluye inteligencia policial, operación, colaboración, políticas públicas, pues la denuncia ciudadana, y en este caso yo creo que todos ciudadanos y ciudadanas debemos sentirnos orgullosos de que en la medida en que estemos dispuestos a denunciar, va a haber resultados mayores en seguridad. No estamos satisfechos con lo que se ha logrado, hay que insistir y por más, pero ahorita la capital nacional es de las 6 entidades más pobladas la que tiene mejor resultado. Y no es cuestión de bajar los brazos, pero además del apoyo jurídico, el apoyo psicológico, que nos decías en conversaciones anteriores, me decías que cada vez son más mujeres, ¿no? Hay una, efectivamente, visión ahí incluyente, pues está también la canalización para que la gente sepa que tiene un acompañamiento para hacer su denuncia, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente 600,000 de las atenciones en estos 42 meses fueron dirigidas a mujeres. Ellas son las principales usuarias del teléfono, de la línea de atención en WhatsApp, de las capacidades de acompañamiento que tiene el Consejo, y en estos 42 meses son también las principales activistas de la justicia y la seguridad en la capital nacional, y yo creo que crecientemente lo serán en todo el país, así que nos da mucho gusto compartir estos datos, y también que la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, visitó el nuevo call center, que es un centro que implica una capacidad que es 4 veces superior a la que tenía el anterior call center del Consejo en diciembre del 2018. ¿Que es el que está en Hamburgo? Exactamente, que tú conoces en Amberes 54.
En Amberes, ya estoy yo cambiándote de calle allá, en la zona rosa, efectivamente, y recordar efectivamente la línea 55 55 33 55 33. Doctor, ¿algún apunte más? Bueno, básicamente hay que fortalecer la cultura de la prevención, hay que identificar los delitos y prevenirnos, porque sí ha crecido, y abierto aquí, aprovecho tu programa para decirlo, el asunto del fraude digital, que ha crecido su eficacia delictiva, y ahora 6 de cada 10 que reciben llamadas de engaño a nivel nacional están resultando exitosas. Entonces hay que tener cuidado, porque los daños patrimoniales pudieran no sonar muy altos para algunas personas, pero estamos hablando de alrededor de 10,000 pesos en promedio de aquellos que caen en las trampas de los delincuentes, inclusive solo por teléfono. Así que hay que tener cuidado, hay que colgar y hay que llamar este número 55 55 33 55 33 para reportar y para darle seguimiento a lo que pudiera ser la intención de denunciar ante el Ministerio Público, querido Leonardo. Doctor, un abrazo. Abrazo igualmente. Cuídate. Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano. Esta noche platicando con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información y el análisis. Vamos ahora con Salomón Chertorivsky, como todos los lunes. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues siempre muy feliz de empezar la semana pudiendo platicar contigo y tu auditorio. Y yo más. Cuéntanos qué tema pones sobre la mesa, Salomón. Mira, fíjate, Leonardo, que traía la cabeza y decía, híjole, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que el COVID está creciendo nuevamente de manera exponencial. Sí, está creciendo, sí. Del destape del antisemitismo derivado de una irresponsabilidad nueva de nuestro presidente. Pero hoy en la mañana que se suscitó el incendio en la línea 2 de nuestro metro en la Ciudad de México, dije, ¿sabes qué? Hablemos de movilidad, hablemos del metro, hablemos de lo que está pasando en la capital en materia de transporte, porque pues eso sí es lo que más le impacta, por lo menos a quienes habitamos en el Valle de México. Entonces, déjame arrancar con el metro y el incidente de hoy. Fíjate que nuevamente, pues es un cortocircuito, esperemos cuál va a ser el peritaje y lo que la Fiscalía nos diga, pero lo que es un hecho innegable es que pues es el segundo de este mes y apenas estamos en 4 de julio, el primero ya se suscitó otro incendio y que estos han venido incrementándose a lo largo de los últimos años. Esta administración ha tenido el mayor número de incidentes en el metro y ha tenido el mayor número de fallecimientos. Fíjate, Leonardo, desde 1969 que se inauguró el metro de nuestra ciudad, solo habían habido antes de esta administración 2 incidentes en donde hubo fallecimientos, un choque de trenes, un accidente de tren en el 2015, en el Metro Oceanía falleció una persona y un accidente trágico en Viaducto, donde sí fallecieron en 1975, a solo 6 años de inaugurado, donde fallecieron 30 personas. Pero en lo que va de esta administración, ha habido accidentes en donde han fallecido cada año personas. Y por supuesto, la más trágica, la línea 12 del metro y lo que suscitó el año pasado, en mayo del 2021. Nos debe de preocupar y nos debe de ocupar lo que pasa con nuestro sistema de transporte colectivo metro, porque, fíjate, Leonardo, hubo momentos que hasta 5 millones de personas en el Valle de México se trasladaban en metro. En el año 2017, según la encuesta Origen Destino, eran 4.5 millones de usuarios diariamente. Hoy eso se han reducido a 2.7 millones. Claro, está cerrado una parte importante de la línea 12. La pandemia cambió algunos patrones de desplazamiento, pero son 1.800.000 personas menos las que se están trasladando en el metro hoy de nuestra ciudad, que apenas
en el 2017. Y esto nos debe de preocupar en muchos sentidos. Nos debe de ocupar, por supuesto, para invertir en el metro lo que necesitamos, invertir en su mantenimiento para que siga siendo la opción más limpia, más importante, segura para la mayoría de la gente, pero nos debe de importar además porque cuando el metro no se utiliza a su máxima capacidad y no está en condiciones de ser utilizada a su máxima capacidad, la gente se tiene que desplazar de otra manera, de otras formas. Y en estos mismos días se nos dio a conocer los datos del reporte de hechos de tránsito del primer trimestre del año 2022. Y vemos nuevamente un incremento relevante en el número de lesionados por hechos viales. Subió 60% el número de lesionados por hechos viales de un año a otro. En este primer trimestre son 8,400 personas lesionadas que reporta este ejercicio, que hay que celebrar el ejercicio, porque es un ejercicio de transparencia y es nuevo el ejercicio del reporte trimestral, hay que celebrarlo, pero lo que vemos es un incremento verdaderamente importante y algunas cosas con este incremento, donde vemos también incremento es en las muertes, una ligera reducción del año pasado a pero un incremento importante de años anteriores a estos reportes con los datos que teníamos en años anteriores, un incremento importante en fallecimientos por hechos de tránsito. Y déjame darte unos datos que parecen importantes. Incrementó y hoy se volvió 4 de cada hechos de tránsito se dan en vías primarias. Estas ya habían reducido con las fotomultas. Hoy tenemos casi 30% más de hechos viales en vías primarias porque ya no hay un castigo a quien corre, un castigo vaya pecuniario. Lo vemos también que se incrementó en las entradas de carreteras que son vías primarias en 45% el número de hechos viales. Otro dato que me parece bien relevante, Leonardo, es que 44% de todas las lesiones y 39% de todos los fallecimientos tienen que ver con motocicletas. Se ha incrementado muchísimo el uso de estas pequeñas motocicletas, ya sea para las plataformas de reparto de comida y otras cosas, o insisto, porque hay gente que no se está moviendo en el metro y que busca otras fórmulas para su movilidad. Se ha incrementado mucho. Sí, se me fue Salomón. Bueno, un momento más lo recuperaremos, simplemente ya para concluir la efectiva. Ya lo tengo. Sí, Salomón, adelante. Perdóname, tengo varios datos más interesantes que creo que son relevantes para hacernos ver lo que tenemos que hacer en la ciudad en materia de movilidad, organizar mejor nuestra movilidad, invertir los recursos que se requieren, ponernos estrictos en los castigos que también se necesitan. Las fotomultas sí funcionaban, los límites de velocidad y el ejercicio de estos funcionan. 50% de todos los hechos de tránsito, Leonardo, suceden los sábados y domingos entre 7 de la noche y 6 de la mañana. Estos tienen que ver con alcohol, ¿no? Y velocidad. Tiene que ahí haber mecanismos, fortalecer la alcoholimetría. Todo esto en la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya está, Leonardo. Sí me decías. Oye, las distracciones por el teléfono a mí me siguen pareciendo criminales. Totalmente, y también en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que ya se aprobó, que ya se publicó, esas conductas, estar hablando, estar escribiendo, las entidades federativas, los municipios van a tener que ejercer en materia para poder hacerlas evitables. Tenemos que hablar de esto, Leonardo, porque todos los días en nuestro país y en nuestra ciudad se está muriendo gente que no tendría por qué haber fallecido. Y lo del metro
Perdóname. Sí, Leonardo. absolutamente. No, en comparativos internacionales somos uno de los países que más vidas aportan precisamente por todos estos accidentes. Salomón, te mando un gran abrazo, gracias por tu comentario. Fuerte abrazo, querido Leonardo, y a seguirnos cuidando, ¿eh? De verdad que estamos el pico de contagios COVID, cubreboca, ventilación y vacúnense, por favor, todos a partir de los 6 meses. Sí, tomamos nota. Gracias, Salomón, un abrazo. Abrazo fuerte, querido Leonardo. Gracias. Seguimos con la información. Vamos ahora con María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo están? Bien, contento de escucharte. ¿Qué tema comentas con el auditorio esta semana, María? Mira, creo que hoy valdría la pena hablar de la refinería de Dos Bocas, que fue inaugurada el viernes pasado. Creo que hay varios temas que comentar, por supuesto, todos ellos relacionados con transparencia. En primer lugar, ¿en qué estado se inaugura una obra que, como todos sabemos, todavía no está refinando nada? Es decir, es un proyecto de refinería que ya fue inaugurada, de la cual todavía no se refina gasolina, no se refina diésel, etcétera. El otro tema que ha llamado mucho la atención en el público es el costo de la refinería. Primero se planteó que no iba a ser una refinería como la de Tula, que iba a costar no sé cuántos miles de millones de pesos, que esta solamente iba a costar 6,000 millones de pesos. Después se ajustó un poquito el precio a 8,000, y hoy día los diarios hablan de que ha costado entre 16,000 y 18,000 millones de pesos. Creo además que también hay que ver, el presidente dijo que eso era una exageración, que sí había salido un poquitito más caro, pero que había sido solamente 12,000 millones de pesos. 12,000 millones ya no es un poquitito, es 50% más. Lo más interesante que dijo, y que es lo que me gustaría ver exhibido, es que hay un acta del Consejo de Administración de Pemex en la cual se incrementó ese dinero, se aprobó el incremento de ese presupuesto y que esto se puede transparentar. Pues bueno, lo que yo creo que a todos nos gustaría es no el se puede transparentar, sino el hecho de que se transparente y se nos explique de manera clara quién hizo el proyecto por 8,000 millones, cómo es que subió a 12,000 millones y con qué razones y razonamientos lo aprobó el Consejo de Administración de Pemex, ya que recordemos que todas las sesiones en donde se incrementan el presupuesto de obras deben de ser claras y debe quedarle al público establecido, a toda la ciudadanía, por qué se dio el incremento y por qué no se pudo hacer con lo que se había planteado originalmente. Sí, absolutamente. Oye, y además, independientemente de lo barato o caro que resulta, hay que ver que funcione, ¿no? No hay mejor auditoría que esa. Bueno, por supuesto. Ya el solo hecho de inaugurar una refinería que no refina, pues sí nos pone en preocupación. Es más, podría haber costado 100 pesos. De todas maneras, hubiesen sido 100 pesos tirados a la basura. Pero ya vamos en 16,000. Entonces, sí creo que también tendría que ser muy claro a partir de cuándo va a empezar realmente a funcionar esa refinería y vamos a poder obtener a partir del petróleo crudo litros, galones, toneladas, lo que sea, de diésel y de gasolina. Si no, pues en realidad serán 16,000, 18,000 o 12,000 millones de pesos, todos ellos tirados a la basura. Un elefante blanco. María, pues muchas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias, buenas noches aquí y al auditorio.
La doctora Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana para Fortuna Nuestra, platicando con usted todas las semanas. Y bueno, le confirmaba que el INEGI hoy dio a conocer la Enduti y nos informa que 88.600.000 usuarios de Internet hay en todo el país. Me enlazo con el director general de Estadísticas Económicas del INEGI, Arturo Blancas. Mi querido director, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ustedes bien también? Bien, felices de tenerte. Oye, pues ahí están los datos. ¿Por qué no le cuentas a la gente que nos escucha, a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país, cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta? Pues mira, es una encuesta grande, con mucha robustez y, bueno, siguiendo las normas internacionales acerca de la forma de medir. Y lo que medimos son los usuarios de Internet y también de otro tipo de tecnologías de la información. Déjame empezar por Internet. Como bien lo decías, el 75.6% de la población de 6 años y más ya es usuaria de Internet. Sí, es 4.1 puntos porcentuales más que el año pasado. Otra cosa muy importante es lo que hicimos en los hogares en esta pandemia. De tal manera que aumentamos la contratación de servicios de Internet en los hogares, cerca del 12% respecto al 2019, y los paquetes, digamos, o la infraestructura sin Internet disminuyó cerca del 6-7%. Entonces, ahí es una forma en que los propios hogares estamos respondiendo a toda la problemática y nos estamos haciendo a una tecnología específica como es el Internet. Otra cosa importante es que damos a conocer las brechas que hay en este esquema de Internet. No es la edad sigue parejo. Siendo muy fuerte, ¿no? La edad es una cosa fuerte, pero digamos, de alguna otra manera podría sonar hasta cierto punto lógico que los más jóvenes están más relacionados con esta tecnología y los que somos ya no tan jóvenes, pues nos cuesta un poco más de trabajo en el uso. Sin embargo, sí hay efectivamente una gran brecha entre los 45% que tenemos las personas de más de 55 años con los 80% que tienen las edades más jóvenes. Sin embargo, una de las... Hasta 93% en el bloque de 18 a 24, Arturo. Así es, Leonardo. Y sin embargo, donde hay más diferencia, pudiéramos pensarlo, es en las zonas rurales, en el ámbito donde viven las personas. Es decir, en la zona rural o en la zona urbana. Ahí hay una diferencia de cerca de 20 puntos, ¿no? Entonces, hay diferencias muy notorias entre las zonas urbanas y las zonas rurales, aunque se ha incrementado mucho en zonas rurales, incluso más entre 2017 y 2021 se han incrementado más en las zonas rurales. De todos modos sigue siendo una brecha importante. La distancia entre la capital, la Ciudad de México y Chiapas es enorme. Oye, la mayor parte de la gente usa Internet en dispositivo móvil, ¿verdad? Sí, es una cosa muy interesante que se ha visto de manera clara, una tendencia consistente. Se está dejando de utilizar las computadoras, ya sea fijas o móviles, por el uso de Internet a través de dispositivos que se puede llevar uno consigo a todos lados, ¿no? El celular se puede mover hacia donde uno va, en cambio, pues la computadora, sobre todo las de escritorio, pues no tiene esas características. Entonces, es el medio más utilizado y el uso también de la tecnología de Internet ha ido cambiando con el tiempo y más ahora en estos años de pandemia, en estos meses de pandemia, donde hemos visto que hay un incremento muy importante en las operaciones bancarias y en la compra de productos o servicios. Ha subido mucho eso, sí. Sí, ha subido mucho eso, aunque no son los usos más comunes, sin embargo, han sido los que más han crecido en términos proporcionales. Proporcionales. Si lo Oye, vemos pues desde es una mina.
Es una mina de cifras y datos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y quiero agradecerte cumplidamente que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor, y pues muchas gracias a ti y a tu auditorio por interesarse en este tipo de información. Importantísimo el actuario Blancas, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Bueno, pues nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.